Vale, este es el vídeo de verdad, empezamos ahora. Muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Como jode, acercar el micrófono y que sube el volumen de golpe. Hoy quiero hablaros de un tema que es un poquito controvertido, pero que yo creo que nos vendrá súper bien a todos. Y es entrenar la zona lumbar. Bueno, este es un tema controvertido porque los casos de dolor lumbar han aumentado muchísimo en las últimas décadas y por ello el dolor lumbar se ha convertido en la primera causa de incapacidad laboral del mundo. Es decir, que en todo el mundo la primera causa por la que la gente no va a trabajar es el dolor lumbar. Esto ha hecho que nos cree muchísima alarma y tengamos mucho miedo al dolor lumbar. Y obviamente esto ha repercutido en que la gente tenga miedo de entrenarla porque hay una serie de ideas preconcebidas sobre el dolor lumbar que están haciendo que tengamos miedo a entrenar dicha zona. Pero bueno, hoy vamos a entender por qué tenemos que entrenarla y vamos a ver qué falsos mitos hay respecto al dolor lumbar. En primer lugar, hay 4 razones por las que yo creo que tendríamos que entrenar la zona lumbar. La primera y más importante, no es lesivo. Y para justificar esto podemos decir muchas cosas, pero la más importante que podemos decir es que es muy difícil entender qué es una lesión a día de hoy. Si resumimos la mayor parte de definiciones que podemos encontrar por ahí, vamos a acabar con 2 definiciones concretas de lesión. Una, que algo en tu cuerpo se dañe, que un tejido se dañe, y 2, que tengas dolor. Pero realmente no hay nada que asocie el entrenar al dolor lumbar. De hecho, tampoco hay nada que asocie unas posturas concretas al dolor lumbar, no hay nada que asocie un deporte concreto al dolor lumbar, es algo mucho más complejo que eso. Así que no es lesivo porque no nos causará dolor y de hecho se ha demostrado también que entrenar la zona lumbar no nos va a dañar la zona lumbar. De hecho, si volvemos más fuertes los tejidos que hay debajo, que es lo que ocurre cuando entrenamos, lo más posible es que los tejidos que hay no se dañen con tanta facilidad en un futuro. Así que por ese lado tampoco, ni nos causará dolor, ni vamos a hacer que se dañen los tejidos que están ahí. También sabemos que entrenar la zona lumbar mejora nuestro rendimiento deportivo, al igual que el entrenamiento de fuerza en general lo hace, mejora nuestra prevención de lesiones, es decir, previene lesiones que podamos tener en un futuro y además nos enseña el patrón de bisagra de cadera, que es un patrón básico del movimiento humano que básicamente consiste en que tu cadera es como una bisagra, si te fijas, y la espalda pues es como una de las paletillas esas que tiene, que no sé cómo se llaman. Pues obviamente si aprendemos a tener recta esa paleta, que no sé cómo se llama, mientras la bisagra se mueve, pues vamos a movernos mucho mejor. Así que es importante por esas 4 razones. Ahora te estarás preguntando, ¿y cómo debo entrenar yo la zona lumbar? Bueno, esta parte es un poco más sencilla porque al final, hagamos lo que hagamos, vamos a acertar. La mayor parte de la gente no tiene nada entrenada en la zona lumbar y haga lo que haga, casi seguro será para bien. Obviamente las opciones que mejor conocemos son el peso muerto, la sentadilla y variantes de básicos súper exigentes. Pero tenemos que entender que esta clase de ejercicios son únicamente fortalecedores, o sea, fortalecen únicamente un aspecto de la espalda, que es la capacidad de resistir una flexión y trabajar en isométrico. Pero la espalda no únicamente trabaja ahí, la espalda es capaz de hacer rotaciones, flexiones laterales, trabajar en concéntrico, en excéntrico y de hecho se sabe que a pesar de que tú te vuelvas muy fuerte en mantener la espalda recta, más o menos, como en un peso muerto, esto no va a hacer que te vuelvas más fuerte, por ejemplo, moviéndola en concéntrico, es decir, empujando para atrás y arqueando la espalda, que también es importante. Por lo tanto, está genial que hagas pesos muertos, está genial que hagas sentadillas, pero incluye en tu entrenamiento también, apúntate esto, 1. Rotaciones, sobre todo sin demasiada carga axial y buscando aumentar el rango de movimiento que suele estar muy limitado. 2. Flexo-extensiones activas. Puede ser con opciones como el Curl Jefferson o simplemente flexionando y extendiendo la espalda. Te vendrá súper bien. Esto tampoco te recomiendo que lo hagas con mucha carga. Al final, la mayor capacidad de tolerar carga de la espalda suele ser cuando esta está en isométrico y más o menos cuando está en la posición anatómica. Pero a pesar de ello, podemos intentar no poner mucha carga porque al final estamos llevando la espalda a situaciones de rango de movimiento límite y aquí no tiene tanta capacidad de tolerar carga como tiene en otras posiciones. Así que mejor que lo hagamos con poquita carga. Por lo tanto, como conclusión, en rangos de movimiento, movilidad, en el día a día, no tengas ningún miedo de mover la espalda y entrenarla. Si no pones mucha carga, es prácticamente imposible que ningún tejido se dañe y seguramente no sientas dolor. Si vas a empezar a mover muchos kilos, mi recomendación es que trabajes sobre todo en isometrías como hacemos en un peso muerto o en una sentadilla. Vamos ahora con los mitos más típicos del entrenamiento de la espalda y cuáles son ciertos y cuáles no. Lo primero,
si no mantienes la espalda recta, te vas a lesionar. Esto es totalmente falso, porque a pesar de que mucha gente no lo sabe, con respecto a la posición de la espalda que tenemos de pie, cuando estamos haciendo un peso muerto, la espalda está flexionada a un 80%. Obviamente, a la vista, al ojo, parece que está recta, pero si viésemos una radiografía y viésemos cómo están posicionadas las vértebras, veríamos que están flexionadas a un 80%. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que nos obsesionemos en tener la espalda súper recta, porque de hecho, aunque la veamos recta, no significa que lo esté. Así que tu amigo que la tenga un poquito más flexionada, un poquito más extendida, no va a suponerle ningún problema, porque tú mismo, aunque te la veas recta, no la tienes recta. No te inclines en exceso porque te vas a dañar la espalda. Esto va un poco asociado al anterior, y es que recordemos que inclinarnos no supone ningún problema, ¿vale? Es verdad que será más exigente para la espalda, y obviamente si tienes una espalda súper desentrenada, el mero hecho de inclinarte va a suponer un gran desafío para los musculatura de la espalda. Si el desafío es muy grande, percibiremos una amenaza, y ante la percepción de amenaza, tu cerebro te causará dolor. Esto puede pasar, pero obviamente agacharnos no supone ningún problema. Que además, en estudios se ha visto que si obligas a trabajadores a levantar peso de una manera concreta, no tienen menos dolor que aquellos a los que no se les enseñó a levantar el peso de una forma concreta. Por lo tanto, no hay técnicas que puedan ayudarnos a evitar el dolor de espalda. Realmente es algo que va mucho más allá. Los crunches son veneno. Hace como 20-30 años los crunches eran lo único que se hacía de abdominales. El de entrenamiento abdominal se centraba sobre todo en hacer crunches de abdominal. Es un ejercicio que consiste básicamente en flexionar la columna, porque al final de la flexión de columna se encarga el recto abdominal, entre otros músculos, y por lo tanto se trabajaba. Bien, esas afirmaciones de que el crunch abdominal es malo porque pasó de ser muy bueno a ser muy malo, se basan en los trabajos del Dr. McGill. Por si no lo conocías, el Dr. McGill es este señor de bigote un tanto estrambótico que tiene varios artículos hablando sobre todo a nivel de tejido y a nivel de mecánica del dolor lumbar y de la espalda. Básicamente lo que hizo fue crear algunos modelos de espalda, y de hecho en 2 estudios utiliza espaldas de cerdos muertos y ovejas muertas y los sometió a diferentes cargas de presión, cargas de flexión. Vamos, que básicamente lo que hizo fue coger espaldas de cerdos muertos y empezar a flexionarlas con carga a ver qué pasaba. Y lo que se pasaba era que después de unos 16.000 ciclos de flexión, es decir, flexionar la espalda de un cerdo muerto 16.000 veces, pues se veía que la espalda se rompía, que había algún tipo de degeneración. Entonces hubo gente que empezó a sacar una serie de conclusiones acerca de cuántos abdominales podíamos hacer antes de rompernos la espalda, que obviamente son incorrectas, porque una espalda viva no es lo mismo que una espalda muerta. McGill, cuando hizo los estudios, no utilizó una espalda completa, sino una espalda a la que le faltaban muchos tejidos que aportan estabilidad a dicha espalda, y por supuesto no es lo mismo una espalda de un cerdo que la espalda de un ser humano. Por lo tanto, no, el crunch no es malo, sí se puede hacer, y no por hacerlo vamos a hacernos daño ni nada. Y finalmente, y este es el que más me gusta, vas a estar fatal con mi edad por hacer estas cosas. No se ha demostrado que entrenar degenere ningún tejido. De hecho, si lo hacemos con cabeza, lo suyo sería que lleguemos a edades avanzadas con las articulaciones, los huesos en mucho mejor estado que personas que no las han entrenado. Al final tenemos que pensar que el hecho de que los huesos y las articulaciones estén expuestos a cargas compresivas va a hacer que se vuelvan más densos y más difíciles de romper, y esto va a hacer que en un futuro pues no se dañen con tanta facilidad y lleguemos a edades avanzadas en mejor estado. De hecho, lo que sí se sabe es que según avanza la edad, la espalda y otros tejidos se van degenerando, pero esto es algo más asociado a la edad que al ejercicio que hemos hecho. Se sabe que a los 70 años aproximadamente el 70% de la población tiene hernias en la espalda, aunque en muchísimos casos no están dando problemas. Así que no tengas miedo, porque si haces todo con cabeza y lo haces bien, cuando llegues a edades avanzadas no deberías estar mal. Aún así es cierto que actualmente hay una cantidad de gente entrenando pesas que no se ha visto nunca antes. Por lo tanto, será interesante ver qué pasará cuando esta generación llegue a los 60, 70, 80 años. Así que nada, chicos y chicas, hasta aquí este vídeo sobre el dolor lumbar. Si tenéis alguna duda, si tenéis algo que queráis comentarme, pues obviamente lo podéis dejar en los comentarios o comentármelo por mensaje directo. Echar un dibujillo a los otros vídeos del canal que seguramente os van a gustar, y no olvidéis suscribiros y dar a like. Un fuerte abrazo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, the way
the things I've been. Oh, ooh.